Muy buenas. Hoy vengo a hablar de una de las películas más esperadas de Netflix, ¿vale? Para cerrar este año, porque creo que, a ver, ¿quién no está esperando la nueva película de Zack Snyder? Así que toca hablar de Rebel Moon, parte uno, La Niña del Fuego. Y sí, llega a Netflix el 22 de diciembre, el Rebel Moon, parte uno. Eso sí. Si os va a gustar esta película, vais a tener que esperar un poquito más por la segunda parte. Esta es parte uno, La Niña del Fuego. Como he dicho, dirigida por Zack Snyder, que ya sabéis que Zack Snyder tiene todo un séquito detrás, siempre es guay. A mí me parece, hay unas películas que me encantan y que quizás la mayoría no les gusta, pero bueno. Después haré un top, quizás de Zack Snyder, me gusta, creo que voy por ahí. Pero bueno, vamos a hablar de esta cinta que dura 132 minutos. Se estrena en Netflix ya, no quedan nada, días, horas para que la podáis ver. Y el guión corre a cargo de Shea Hatten, Kurt Johnstad y Zack Snyder, ¿vale? Pero la historia está basada en Zack Snyder y Kurt Johnstad, ¿vale? Para dejarlo ahí claro, clarito como el agua. Y dentro del reparto nos vamos a encontrar con una magnífica Sofía Boutella, que hace mucho que no la veía de protagonista. Bueno, estuvo en La Momia, recordáis también, ¿no? Pero también vamos a encontrar otros rostros muy conocidos, como Charlie Hunnam, a Dimon Hounsou, a Baedona, a Gina Malone. ¿Recordáis el personajazo que hizo Gina Malone en los Juegos del Hambre, en una de las películas, perdón, de la saga de los Juegos del Hambre? Fabulosa. Ray Fisher, Stuart Martin, a Michael Huseman, perdón, o Michael Huseman, que me encantó. Es un actor que me gusta mucho, 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 de verdad. Y me encanta también verle en promociones de colonias, creo que hace o de trajes. Bueno, y Alfonso Herrera, un actor que sinceramente no me esperaba ver, porque ya lo dije, no suelo ver trailers, no quiero tampoco ver quiénes salen en el reparto, quiero que me sorprenda. Y además, bueno, la prensa y creo que haya habido premiere en Estados Unidos, etcétera, etcétera, pero me encanta tener el privilegio, ¿no? En parte de poder verla en pantalla grande. Fuimos a un pase que nos organizó Netflix y la vimos en pantalla grande y sobre todo con una sala tematizada. ¿Y por qué digo tematizada? Porque desde que entramos, primero estaba la sala de cine de Netflix, estaba ya puesto con adelante un cartelazo de estos que ya sabéis pegado, ¿no? De Rebel Moon. Entramos y había galletas, como no me acuerdo cómo se llama, K-pop o algo por ahí, decorados en no por toda la sala. Nos dieron palomitas con bebida porque eran 132 minutos para no quedarnos con sed. También había un cartel grande de Rebel Moon, así todo estaba súper tematizado obviamente con la película. Así que ahora os voy a contar primero de qué va y después, ya sabéis, lo que me ha parecido, a mí me ha gustado, no me ha gustado, cuéntame más. Así que bueno, primero, ¿qué nos vamos a encontrar aquí? Esta película es una cinta, por si no lo sabéis, del género fantástico, de aventuras. Ya por el cartel podéis ver un poquito este cartelón que han hecho. Ciencia ficción, mezcla con el futuro, aventuras espaciales, etcétera, ¿no? Entonces, yo obviamente, ya os digo, tampoco me veo crítica ni nada, es decir, había visto solamente de Rotten Tomatoes, pero bueno, que ya sabéis que va subiendo, bajando, depende, pero vamos a contaros. Primero, esta cinta habla primero de un pueblo, digamos, pequeño, ¿vale? Que ellos viven pues como granjeros porque son prácticamente cosechan, labran la tierra y venden esas semillas pues a las personas, al ejército, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Porque tampoco quiero un poco deciros pues que tal banda, nada, porque aquí ya sabéis muchos nombres y no quiero que os perdáis. Entonces, dentro de este grupo, ¿no? Nos vamos a encontrar a Sofía Boutella, que es Cora, y también, sobre todo, a Michael Huseman, que es Gunnar, ¿vale? Ellos van a ser los que van a defender a este pequeño pueblo, localidad, que comercian con las semillas que venden, con la comida, ¿no? Porque tienen unas tierras muy fértiles, etcétera, pero que no quieren que nadie más sepa. ¿Por qué? Porque si no, el ejército se va a adueñar de todo eso y los puede a todos, ya sabéis, ¿no? Dentro del ejército vamos a encontrarnos a un villano, a una persona pues un poco maligna, que cuando le vi dije, perdón,
¿es Ed Skrein? Y dije, sí. Recordáis, Deadpool ha hecho muchísimas películas, pero aquí va a ser el almirante Articus Novel. Entonces, ¿qué pasa? Pues que él va a ser el, digamos, obviamente el villano de esta historia, y esto no es spoiler porque vais a verlo en el tráiler, etcétera, imágenes, y van a enfrentarse pues con ambos bandos. Va a haber un bando, primero, que no quieren que sean esclavos, digamos, o estar sumisos a este poder tan grande que tiene el ejército de depender su vida de ellos o tener miedo, no saber en qué momento, pues ya sabéis, ¿no? Entonces, claro, este grupo se quiere rebelar, quiere seguir formando, como ellos tienen sus cultivos, trabajando sin molestar a nadie, pero va a llegar el almirante Atticus para un poco poner ahí un parón y decirle, mira, aquí vosotros nos tenéis que dar alimentos, semillas, que queremos esto, papá. Entonces, este pequeño pueblo, un poco liderado, digamos, por el personaje de Sofía Butella, porque sabéis que ella es la protagonista, sobre todo de esta historia, porque sale en el cartel, y no es spoiler, ella va a tener que, pues, liderar un poco y buscar un equipo para contraatacar a este ejército tan grande, ¿vale? Y bueno, eso en determinada, es decir, sinceramente, en resumen, es el resumen de la película, la hipnosis. Hay muchas cosas dentro de esta historia, sí, que me dejo muchas cosas, porque vamos a encontrarnos con varios planetas, eh, que todos se quieren unir por esta causa común, con varios enemigos, con varios aliados. Hay muchos personajes, de verdad, muchos personajes, os lo digo sinceramente. Entonces, por eso quizás a veces es normal que digas, uy, no, no sigo, no sigo esto, pero no, sinceramente, creo que el guión que han realizado es atractivo, los personajes están bien definidos también, y sobre todo Sofía Butella me parece que cumple su propósito, que es liderar, llevar a cargo esto, y la historia que cuenta, porque es un personaje que tú del principio dices, ¿quién es ella? ¿Por qué es así? ¿Me lo van a contar o me tengo que esperar a la segunda parte para que me lo digan? No, te van a contar muy bien por qué está aquí, qué quiere, qué va a hacer, etc. Está muy bien definido y me parece que la actriz lo hace espectacularmente. Cada personaje tiene su momento, obviamente unos más que otros. Hay mucha acción. Aquí va a haber una batalla, por lo que estoy hablando y comentando, que son dos grupos que va a haber encuentros, obviamente. Entonces vamos a ver también, porque no, aquí no es que el más malo sea este almirante que os he dicho, que era Atticus, ¿no? No, ese también detrás de ello hay más cosas que ya no puedo desvelar. Hay algo más grande. Entonces, es una manera de que estas personas se subleven ante un malo que quiere pues dominar como siempre a todos, ¿no? Y bueno, eso es en resumen la película. Yo sé que me enrollo mucho, pero yo quiero contarlo un poquito bien y sin spoilers. Espero que me entendáis. Y a ver, vamos a la parte primero, como ya he mencionado el guión, yo creo que ya no voy a entrar en eso, porque creo que me ha parecido, a mí no me ha aburrido para nada, es decir, no creáis que a mí los 134 minutos, 72, se me han hecho largos, no, porque me han parecido personajes bien definidos, una historia que ha ido de menos a más, personajes que he ido conociendo y que sé los motivos por los que son así, y de verdad, visualmente está muy bien trabajada, una producción enorme. Obviamente no han reparado en gastos, porque es que sinceramente creo que de los personajes que no son humanos, por decirlo así, ¿vale? Están muy bien caracterizados. Estéticamente están impresionantes. Y también el vestuario de todos estos ejércitos, de toda esta gente del pueblo, está muy bien llevado. Son como unos granjeros futuristas, sinceramente. Entonces, yo no me esperaba nada de esto. ¿Por qué? Porque ya os dije, no veo trailers, no veo nada, no me dejo guiar por otras críticas ni nada. A mí me gusta una película, me gusta a mí. Si no os gusta a los demás, pues mira, no puedo hacer nada. Yo recomiendo, si ya sabéis como un poco lo que me gusta a mí y os gusta a vosotros, pues genial. Pero aparte, es una película que va a ir directamente a Netflix. Es decir, yo creo que sinceramente es una película para ver en pantalla grande. Os lo digo de verdad. Me parece no despropósito, porque sería exagerar, tampoco quiero exagerar, pero me parece quizás una penita, pena, que no se estrene en cines, porque yo la he visto en pantalla grande y me parece que no tiene nada, obviamente, que envidiar a otras películas que se estrenan en el cine. Y entonces yo
yo sí pagaría la entrada por ir a verla a los cines. Es que me parece fabulosa, entonces no entiendo por qué. Pero bueno, son cosas de Netflix, Zack Snyder. Espero que quizás algún un año diga, voy a estrenar la película con el corte de Zack Snyder en Zack Snyder Cut, ya sabéis, 3 horas, 4 horas en cines. Y seguro que la gente también la va a ir a ver. Pero bueno, ya sabéis que se estrena el 22 de diciembre. Como he dicho, estéticamente guay, visualmente muy guay. Las peleas, la acción, las coreografías que son muy importantes. Hay muchas cosas que, que que te pegas una buena sorpresa, al menos yo. El único pero, sinceramente, que le pongo, y hay gente que me dirá, "Ah, ¿cómo se te ocurre?". El único pero es que tengo que esperar, obviamente, una segunda parte, porque me deja en el, ya sabéis, en el cliffhanger, en plan, no, quiero más. Pero yo sé que hay gente, pues, crítica que no le ha gustado en Estados Unidos y que le está poniendo súper mal, pero no he leído aún nada, es decir, por lo que ya he visto en Rotten Tomatoes, como os dije, nada más, pero nada más. Yo creo que es una película que está bien hecha, que si te gusta Zack Snyder, que si eres fan de Zack Snyder, seguro que te va a gustar. Tiene un buen cast, está muy bien realizada. Yo la he visto en versión original, subtitulada al español, en pantalla grande, y creo que se disfruta muchísimo. Es decir, si tienes una pantalla enorme para verla en casa, guay. Y si no la tienes, pues vas a disfrutar igual si te gusta el cine de Zack Snyder, porque tiene cositas de este director. Sabes que este Zack Snyder, el sello está ahí, el sello de Zack Snyder puesto. Pero yo espero que la paséis muy bien, que disfrutéis porque ya no queda nada para que la veáis en la plataforma y que me contéis qué os ha parecido de verdad, sinceramente, sin spoilers, claro que sí. Así que nada, yo espero que llegue la segunda parte muy pronto, todavía no sé qué va a pasar. El título original es Rebel Moon, A Child of Fire, se ha traducido literalmente, Rebel Moon parte uno, La Niña del Fuego, y me parece una película de aventuras espectacular, sinceramente. Así que sé que he dicho mucho sinceramente en el vídeo, pero me da igual, porque a mí me ha gustado y yo la voy a recomendar a todo el mundo. Así que bueno, ya sabéis, soy Verónica, espero que nos des un gran me gusta, corazones por todos lados aquí en el vídeo, que os guste esta review que hemos hecho de Rebel Moon parte uno y que nos sigáis viendo en las siguientes videocríticas, ¿vale? Estaremos aquí sin parar, pero también para descansar un poquito en estas fiestas. Y nada, no olvides también de seguirnos en redes sociales, que tenemos muchos sorteos, estamos preparando más para enero, que en diciembre estamos con muchísimos sorteos. Es decir, yo no sé qué haces que no participas. Hay steelbooks maravillosos, películas en 4K Ultra HD maravillosas, en DVD, la saga de Perdidos. Es como, perdón, no puede ser, ¿ah? Así que ya sabes, no te pierdas todo esto en X, en Instagram, en TikTok, en Facebook también. Y también, por favor, no olvides de seguirnos en Threads, en la nueva, ya sabes, red social que es de Meta, ¿vale? Así que también te veremos por ahí. Así que nada, ya sabes que como siempre nos vemos en la siguiente videocrítica.